Bendiciones para todos, la paz de Dios pueda llegar a cada hogar. Mi nombre es Yair Díaz y quisiera llegar a cada corazón a través del mensaje de la palabra del Señor. Dios habita en la eternidad y antes de que existieran todas las cosas, Él tenía un compañerismo y comunión en el seno intratrinitario. Había una comunión deleitosa del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Era la comunión más. Hoy queremos llegar a sus hogares con el plan de la redención que Dios diseñó antes de crear todas las cosas. Y el plan de la redención se pudo llevar a cabo primeramente por tipología y sombra en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios levíticos, pero venido el Hijo de Dios hace casi 2000 años, el Señor Jesús, se pudo llevar el plan de redención a su fase final, que era la salvación de los hombres. Y para la salvación de los hombres es necesario que todo ser humano escuche la voz del Hijo de Dios. Quisiera remitirme a un texto de las Escrituras de la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirá. El Señor había sanado un paralítico en el estanque de Betesda y entonces estaban cuestionando la autoridad por la cual hacía esos milagros. Entonces Él responde que la autoridad que Él recibe la ha recibido del Padre Celestial. Y también recibió autoridad para darle vida a los hombres. Y aquí establece el principio para que el plan de Dios que diseñó para con la humanidad se pueda cumplir. Y es que los seres humanos, todos los seres humanos nacidos de mujer, necesitamos escuchar la voz del Hijo de Dios. Si estuvieron atentos al versículo que leímos, dice, viene la hora y ahora es. Ahora es porque el Hijo de Dios estaba presente y viene la hora después de su muerte y resurrección. El Evangelio, la palabra del Señor que quedaba en los apóstoles, luego en los discípulos y luego en toda la tierra. Ese es ahora el momento donde los seres humanos necesitan escuchar la voz del Hijo de Dios para vivir. Porque también dice el texto de las Escrituras que los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios y van a vivir. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué muertos se está refiriendo el Hijo de Dios? En el versículo 28 y 29 habla de los muertos que están en los sepulcros. Voy a leerlo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. En el 28 está hablando de los muertos que están en estos momentos en el cementerio. Pero en el versículo 25 está hablando de otros muertos. Y dice que esos muertos necesitan oír la voz del Hijo de Dios. Entonces debemos establecer cuáles son esos muertos que necesitan oír la voz del Hijo de Dios para poder vivir. Permítame, voy a leer un versículo en Efesios, capítulo 2, 1, y ahí nos va a ayudar la Escritura a poder entender cuáles son los muertos que necesitan oír la voz del Hijo de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿quién es el que está muerto? Para Dios, toda aquella persona que comete pecados. Para Dios, la muerte es un estado de separación. Un estado de separación por causa del pecado. Entonces Dios diseñó un plan de redención en el seno intratrinitario en la eternidad
para que el hombre saliera de esa condición de muerte. Entonces se necesita primero entender que esos muertos son todas aquellas personas que viven en delitos y pecados. Por vivir una experiencia en delitos y pecados, se han separado de Dios, que es la vida, que es el comunicador de la vida y que es el dador de la vida. Entonces, la única manera de que un muerto pueda vivir, ya sabemos que muerto es toda aquella persona que anda en una condición de delitos y pecados, que vive una vida donde no tiene en cuenta a Dios, donde vive una vida de ofensa a Dios, de ofensa a sus semejantes, de ofensa a sus familiares. Entonces, esta persona, Dios dice que está muerta, porque vive en delitos y porque vive en pecados. Entonces Dios envió a su Hijo desde la eternidad al mundo de los hombres para poder sacar al hombre de esa condición de delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muere, si muere sin escuchar la voz del Hijo de Dios, va a entrar en algo que la Biblia llama la muerte segunda, que conocemos nosotros como el infierno. Y Dios no quiere eso para la humanidad. Por eso fue que diseñó el plan de la redención. Por eso el Hijo de Dios, el Señor Jesús, viene de la eternidad al tiempo y el mundo de los hombres, para que los hombres, al oír la voz de Él, puedan vivir. Aquí lo dice el versículo 5, otra vez 25. De cierto, de cierto os digo. Ese de cierto, en el griego es amén, amén. Cuando el Señor Jesús dice 2 veces amén, es como llamándonos la atención para que prestemos atención a lo que va a decir, que estamos como a la expectativa de lo que Él va a decir. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces el ser humano necesita, para vivir, oír el sonido de la voz del Hijo de Dios. Ese oirán es un verbo que está en futuro. Habla de una acción que se va a cumplir en el futuro. Entonces, el que oiga la voz del Hijo de Dios, va a suceder algo en la experiencia de ese ser humano. Y esa experiencia que va a tener el ser humano cuando oiga la voz del Hijo de Dios, el texto termina diciendo cuál es: y los que la oyeren vivirán. Todo ser humano, para vivir, necesita oír la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida únicamente se encuentra en el Hijo. Ahí mismo en Efesios 2, leímos ahora el 1, en Efesios 2 nos va a mostrar el apóstol Pablo por qué el ser humano necesita oír la voz del Hijo de Dios para vivir. ¿Por qué el ser humano no puede vivir haciendo obras? Más bien, entonces yo viviría si hiciera alguna otra obra. Pero la Escritura estableció que yo voy a vivir es escuchando la voz del Hijo de Dios. Efesios 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, vuelve a repetirse la misma frase, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este texto nos revela la razón por la cual no hay vida sin el Hijo. Primera de Juan dice que la vida eterna estaba con el Padre. La vida eterna es el Hijo de Dios. Y la vida eterna descendió a la tierra. Y la persona que oyere su voz y cree en Jesús, el Hijo de Dios, va a suceder algo. Y es que la vida de Dios se le va a comunicar. Por eso el texto dice: nos dio vida juntamente con. Esa frase, nos dio vida juntamente con, es una sola palabra griega. Y es la palabra griega sinesopoisen.
viene de la preposición griega sin, que significa juntamente con, ¿cierto? Viene de la palabra zoe, que significa vida. Entonces lo que significa es que hay una comunicación de vida, pero la comunicación de vida solamente se puede en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. La vida eterna no está fuera del Hijo. La vida eterna se encuentra en el Hijo. Y el que entra en contacto con el Hijo, cuando el Hijo habla y el ser humano oye su voz y lo cree por fe, entra en contacto con la vida. Por eso el ser humano no puede vivir aparte de la vida del Hijo de Dios. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Cristo. El ser humano no obtiene vida eterna fuera de Cristo. Porque el único ser en la creación que tiene esencia divina y naturaleza divina es Dios. Y se la comunica a través de su Hijo por el Espíritu Santo a quienes crean en Él. La vida está en el Hijo. Y cuando nosotros tenemos fe creyendo las palabras del Hijo, entonces entramos en la esfera de la vida que nos comunica a Dios en su Hijo a través de la fe, naturalmente. Entonces, el texto que estamos leyendo nosotros, Efesios 5, nos dice que los muertos, para poder vivir, necesitan oír la voz del Hijo de Dios. Ahora viene una segunda pregunta. ¿Dónde escuchamos nosotros la voz del Hijo de Dios? La voz del Hijo de Dios se encuentra en su palabra y en la predicación expositiva, en la predicación sistemática de su palabra, del Evangelio. Cuando una persona, un creyente, está predicando el mensaje del Evangelio, que es las buenas nuevas, en ese mensaje está el poder de Dios para salvar a los hombres que estaban muertos en delitos y en pecados. Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego. Esa palabra poder es la palabra griega dinamis. Unos eruditos dicen que esa palabra dinamis viene de dinamita, pero resulta que la dinamita tiene un poder explosivo y ya no tiene más poder. En cambio el dinamis, el dínamo es una fuerza constante. Entonces el Evangelio predicado bíblicamente, expositivamente, espiritualmente, tiene poder, tiene un poder sobrenatural que puede llevar a los hombres que estaban muertos en delitos y pecados a la salvación, a vivir. Por eso es necesario que nosotros escuchemos la voz del Hijo de Dios que se expresa en el Evangelio. En el Evangelio, ahí se escucha la voz del Hijo de Dios. Y así como yo escuché la voz del Hijo de Dios por su gracia, cualquier persona que escucha la voz del Hijo de Dios, escuchar significa creer. Lo que el ser humano, nacido de mujer, necesita, según el Señor Jesús, es oír su voz, la voz del Hijo de Dios que se halla en el mensaje del Evangelio, que se halla en su palabra. Cuando ese mensaje se predica con poder, las personas oyen al Hijo de Dios. Y cuando lo oyen y creen en Él, vivirán. ¿Por qué vivirán? Porque recuerde que toda la raza humana estaba muerta en delitos y pecados. Toda persona que nace de mujer nace en Adán. Por eso nace muerta en delitos y pecados. Por eso necesitamos oír la voz del Hijo de Dios para volvernos a Cristo y estar en Cristo. Dios solo ve dos hombres, ve a Adán o ve a Cristo. La persona que nace de mujer nace en Adán.
Pero cuando ya crece, ahora debe prestar atención a la voz del Hijo de Dios para poder vivir. Necesita la voz del Hijo de Dios. Lo primero que el ser humano necesita para vivir una vida plena matrimonial, una vida plena familiar, una vida plena laboral, una vida plena social, una vida plena individual. Esa vida plena solamente la va a vivir en el completamiento que da el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una vida. Pablo lo enseñó así en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Efectivamente, en el cristianismo se enseñan doctrinas, pero el cristianismo es una vida vivida de alguien más en nosotros, y es la vida del Señor Jesucristo. Y es todo lo que el ser humano necesita. El problema de la sociedad le ha llamado de otra manera, pero el problema en la sociedad se llama pecado, no es otro el problema. Yo sé que hay problemas estructurales en la sociedad, pero los problemas estructurales vienen porque el hombre se ha alejado del Hijo de Dios, se ha alejado de Dios. Y lo que todo ser humano en todo tiempo necesita es al Hijo de Dios para poder vivir. Por eso entonces el texto dice: el que oyere mi voz, oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque estábamos en una condición muertos en delitos y pecados. Y si nosotros morimos en esa condición de delitos y pecados, entonces pasaremos a lo que enseña la Biblia como la muerte segunda, y Dios no quiere eso. Porque Dios amó al mundo de una manera que nosotros no entendemos, que entregó lo que más amaba. El amor significa dar sacrificialmente lo mejor. Y Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, entonces viva, como dice el texto acá, porque Dios sabe que están muertos. Esa es una de las razones y principales por las cuales el Señor Jesús fue enviado a la tierra, para que pudiera sacar al hombre de esa condición en la que estaba, para que oyésemos su voz expresada en el Evangelio, su voz expresada en la palabra, y que el hombre al escucharla crea ese mensaje y viva. Mire, el Señor Jesús dio un mensaje cuando vino. El Juan el Bautista levita, primo de Jesús, dio un mensaje cuando vino. El apóstol Pablo dio un mensaje. Pedro dio un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mismo. Cuando apareció el Juan el Bautista, el mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús en Mateo 4, cuando apareció, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo en Hechos 17 en Atenas dijo que Dios manda a todos los hombres en todo tiempo que se arrepientan. Pedro le dijo a los judíos que se arrepintieran. Entonces mire que el mensaje siempre ha sido el mismo, porque Dios quiere que los hombres vivan, que vivan con Él, que vivan en Él. En Génesis, Adán y Eva, dice el texto hebreo en Génesis capítulo 2, que a la brisa del mediodía venía la presencia de Dios, y Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, disfrutaban de la presencia de Dios. ¿Cuándo dejaron de disfrutar esa plenitud? Cuando pecaron. Cuando pecaron ya no disfrutaban del compañerismo y de la plenitud con Dios. Entonces Dios quiere que el hombre vuelva a tenerlo a Él en compañerismo, en comunión, que el hombre cuente con Él, que escuche la voz de su Hijo. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12, está hablando del Señor Jesús, de la voz de Dios que se dio primero en la tierra a través del Sinaí, cuando Dios le estaba dando las leyes a Israel en el monte de Sinaí. Y entonces termina el escritor con una exhortación donde dice así, Hebreos 12:25: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Entonces Dios amonestó a Israel ahí en el monte Sinaí, desde la tierra. Luego
Dios volvió a hablar, Hebreos 1, dice que nos habla en su Hijo. El texto griego dice que nos habló en Hijo. Entonces ahora, en estos tiempos, Dios nos habla en su Hijo Jesucristo. Entonces la advertencia para los hebreos y para toda persona es que no desechen al que está hablando desde los cielos, a su Hijo. Los primeros, los de Israel, desecharon la voz desde el que hablaba en la tierra, del monte Sinaí. O sea, no obedecieron las palabras de Dios. Y al no obedecerla, ellos recibieron juicio. Y la amonestación es muy severa: no desechen al que les habló en la tierra en ese tiempo. Mire lo que les pasó a los que la desecharon. Entonces le dice, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Y el 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa voz con la que Dios habló en aquel entonces conmovió la tierra, pero ahora va a conmover también los cielos. Y por eso es necesario que nosotros escuchemos esa voz, la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios que nos habla desde los cielos acá en la tierra. Nos habla a través de toda aquella persona que nos predica el mensaje del Evangelio. La voz de aquella persona donde nos muestra que el camino para la salvación de todo hombre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 27, y esta frase aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Entonces necesitamos escuchar la voz del Hijo de Dios. Volvamos a Juan 5 y terminemos en el versículo 28. Ya leímos que tenemos vida espiritual cuando oímos su voz. Ahora el verso 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí se está hablando ya de muertos físicos. ¿A qué se refiere entonces esto? A la resurrección. Sí, las personas, toda la raza humana, vamos a resucitar después de morir. El tiempo no lo sabemos. Solo sabemos que cuando el Hijo de Dios, que vino hace casi más de 2000 años, que vino como Cordero de Dios, Juan el Bautista, levita primo de Jesús, lo dice así, he aquí el Cordero de Dios. Ese mismo que vino como Cordero hace casi 2000 años, va a volver en las nubes del cielo, pero ya no como Cordero, vendrá como león. Y cuando venga, los que ya hayan oído su voz, esos van a vivir. Y aquí dice el versículo, ahora está hablando de los muertos. Los que hicieron lo bueno, los que están en los sepulcros, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces toda aquella persona, todo ser humano, que escuche la voz del Hijo de Dios en su palabra, por aquellas personas que predican el mensaje del Evangelio, cuando Dios les habla y crean en Él, entonces van a vivir. Pero aquella persona que no escucha, o sea, no crea la voz del Hijo de Dios, el Señor Jesús, el propio Hijo de Dios, que es Dios con el Padre, que es Dios hombre, nos dice que los que no oyeron su voz saldrán a resurrección de condenación. Y el Hijo de Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se condene. Por eso hizo lo necesario para salvar al hombre. Le proveyó a la raza humana un medio común de salvación. Y el medio común de salvación es Jesucristo crucificado en un madero hace casi más de 2000 años en el Gólgota en Jerusalén. Esa es la fuente de salvación, el Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados a nuestro favor. Él es el Cordero que nos sustituyó a nosotros. Ese es el plan de redención. Él es la fuente común de salvación para toda la humanidad. Dios ha dado una fuente común para que todos los hombres puedan salvarse, puedan vivir.
¿cierto? Y como Él no quiere que los hombres vayan a condenación, diseñó este plan. Pero es necesario que los hombres, para que entren al plan y el propósito eterno de Dios, es necesario que oigan. Y oír significa creer y obedecer. Obedecer la voz del Hijo de Dios. Entonces la voz del Hijo de Dios se expresa en el Evangelio. Se expresa en la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, que es el poder de Dios, hay algo sobrenatural. Ese es un poder sobrenatural que Dios tiene para poder salvar a todos los hombres. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra para salvación viene de la preposición griega eis. Es una preposición que significa hacia adentro. Entonces, cuando uno oye la voz del Hijo de Dios, se introduce en la salvación, que es lo que el Señor Jesús aquí en Juan 5 está diciendo que es vivirán. Vivirán es sinónimo de salvación. Salvación es sinónimo de vivir. Y vivimos solo cuando escuchamos la voz del Hijo de Dios, porque la vida solamente se halla en el Hijo. Y entonces cuando entramos en contacto con el Hijo, por la fe, la vida nos es comunicada. Y 1 de Pedro 2 dice, 1:4, que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, participamos de la vida del Hijo cuando oímos su voz, cuando creemos y cuando obedecemos. Entonces el Hijo de Dios habla a través del mensaje del Evangelio, habla a través de su palabra, y es la voz que todo ser humano necesita escuchar para vivir. Luego viene el segundo paso de la vida cristiana. Primera de Segunda de Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y luego, después de ser salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces viene la segunda parte del proceso, del plan que Dios diseñó. Y es que después de salvarlo, viene un proceso que es que todos los creyentes podamos avanzar al pleno conocimiento de la verdad, a una maduración como cristianos, a un crecimiento como cristianos y a una transformación. Entonces, el Hijo de Dios vino desde el cielo de la eternidad al mundo de los hombres para que toda persona que lo oiga viva. La paz del Señor pueda estar en cada corazón.